Leí las palabras antes de entenderlas del todo. No te preocupes, mi amor. Voy a meter a la vieja en una residencia. Por un momento mi cuerpo no reaccionó. Ni un jadeo, ni un nudo en la garganta. Solo una quietud profunda, como si el aire se hubiera vuelto pesado y mis pulmones esperaran permiso para seguir respirando. El teléfono vibró otra vez en mi mano, la misma frase flotando en la pantalla como si siempre hubiera estado ahí, esperándome. La vieja. No mamá, no mi nombre, solo algo desechable. El reloj de la cocina seguía marcando los segundos. La tetera en la estufa empezó a silbar. Todo lo demás continuaba como si nada, como si mi vida no acabara de reducirse a un plan escrito con toda calma entre dos personas que creían que yo nunca lo vería. Dejé el teléfono de nuevo en la encimera donde lo había encontrado con la pantalla hacia abajo, como si pudiera quemar la madera si lo miraba demasiado tiempo. Mis manos estaban firmes, lo que me sorprendió. Enjuagué la taza que había estado usando, la puse en el escurridor y apagué la estufa. El hábito me llevó adelante cuando mi mente no podía. Esta historia es una creación original del equipo de escritura Lágrimas Ocultas, inspirada en los rincones escondidos de la vida familiar y contada con el propósito de fomentar la conexión emocional y difundir la comprensión. Me llamo Mireia Vargas. Tengo 72 años. He vivido en esta casa en Guadalajara más tiempo del que mi hija ha estado viva. La pagué poco a poco, mes con mes después de que su padre murió, y el mundo se redujo al trabajo, a la responsabilidad y a asegurarme de que mi hija nunca sintiera el peso de lo que habíamos perdido. No la crié para que hablara de las personas de esta manera. Lo sé tan seguro como sé el crujido de la tabla del piso afuera de mi recámara cuando se enfría por las noches. Su teléfono se había quedado olvidado en un apuro. Salió temprano con las llaves tintineando, diciendo que iba con prisa. Ya no era raro. Lo que sí era raro era cómo el mensaje había aparecido tan a la vista, sin ningún esfuerzo por ocultarlo, como si yo ya fuera invisible. Me dije que tenía que haber una explicación, una broma sacada de contexto, que hablaban de otra persona, pero las palabras se acomodaron en mí con una certeza que no pedía permiso. Encajaban demasiado bien con el tono que había estado usando últimamente. Las correcciones suaves, la forma en que hablaba por mí cuando estábamos juntas, la manera en que las decisiones sobre mi propia casa habían empezado a tomarse sin mí. Me quedé más tiempo del necesario frente al fregadero mirando mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada no parecía confundida. Parecía alerta. Mayor sí. Cansada en algunos lugares. Pero presente. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no miré. Llevé mi café a la sala y me senté en la silla de siempre, la que está junto a la ventana. Rodeé la taza con las dos manos y dejé que el calor calmara mi pulso. Lo que fuera que significara ese mensaje no había sido escrito para mí. Había sido escrito sobre mí. Y ahora que lo había visto sabía que no había vuelta atrás para fingir que no. Tomé el teléfono una vez más, lo puse boca arriba y abrí la conversación. Abrí el hilo despacio como cuando ya sabes la respuesta, pero necesitas verla de todos modos. Había más mensajes arriba del que había leído. Deslicé hacia arriba con el pulgar ligero sobre el vidrio, respirando con medida a propósito. Ha estado cansada últimamente, había escrito mi hija. Se le olvidan cositas pequeñas. La respuesta llegó casi de inmediato. Es normal a su edad, contestó el hombre. Una vez que esté instalada, ni siquiera va a notar el cambio. Instalada. La palabra se me sentó pesada en el pecho. Siguió otro mensaje. Ayer visité el lugar, escribió mi hija. Cuartos privados. Enfermeras todo el día y la noche. Los mantienen ocupados para que no hagan preguntas. Sentí que se me apretaba la mandíbula. ¿Cuánto cuesta?, preguntó él. Como 20.000 pesos al mes. Al principio lo cubrimos con su pensión.
Después necesitaremos acceso a sus ahorros. Dejé de deslizar. Acceso. Mis dedos temblaron solo un poquito, lo suficiente para que yo lo notara. Dejé el teléfono, luego lo volví a tomar. No había terminado. «El tiempo es importante», escribió él. «No puede sospechar». «No va a sospechar», respondió mi hija. «Confía en mí. La semana que viene saco los papeles. Cosas básicas. Decisiones médicas. Cuentas. Presentado como protección». «Protección». Leí esa palabra 3 veces, cada vez sintiendo cómo raspaba algo crudo dentro de mí. Los mensajes seguían llegando, el tono casual eficiente. Cómo planear unas vacaciones, cómo coordinar una mudanza. «Una vez que esté adentro, la casa quedará vacía», escribió él. «Por fin podremos respirar». Mi hija respondió con un corazón. Miré la pantalla hasta que las letras se borraron. Luego me sequé los ojos con el dorso de la mano, molesta por la humedad molesta, porque mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente terminara de procesar. Pensé en cómo me había hablado la noche anterior. «Mamá, no te preocupes», por eso había dicho quitándome el correo de las manos. «Yo me encargo». Escuché su voz ahora más suave en el recuerdo, la calma practicada que usaba cuando quería que yo cediera. Apareció otro mensaje. «No se lo digas todavía», escribió él. «Espera hasta que todo esté listo». «Claro», respondió mi hija. «Haré que parezca su idea». Su idea. Algo cambió entonces. No con ruido, no de golpe, solo un clic limpio como una puerta que se cierra atrás de uno. Esto no era pánico, no era duelo, era claridad. No estaban reaccionando a un problema, estaban ejecutando un plan. Tenían un lugar, un precio, un plazo y una estrategia. Hablaban de mi vida como si ya estuviera empacada en cajas etiquetadas, lista para moverse cuando les conviniera. Deslicé hasta arriba y lo leí todo de nuevo, más despacio esta vez. Cada palabra caía exactamente donde debía. No había enojo en los mensajes. Ni dudas, solo certeza. Bloqueé el teléfono y lo sostuve con las 2 manos sintiendo su peso. Pensé en los papeles en mi escritorio. Los estados de cuenta que todavía leo yo misma. La escritura con mi nombre impreso claro, arriba. Dejé el teléfono de nuevo en la encimera donde pertenecía. Cuando la puerta principal se abrió 1 hora después, no levanté la vista de inmediato. Escuché sus llaves, sus pasos, el ritmo familiar de alguien que creía tener todo bajo control. «¿Mamá llamó? ¿Estás bien?» «Estoy bien», dije, y mi voz sonó firme. Solo cansada. Apareció en el marco de la puerta observándome de cerca. «¿Viste mi teléfono?», preguntó. «Está en la encimera», dije. «Lo dejaste aquí». Sonrió el alivio pasando rápido por su cara mientras lo tomaba. La vi levantarlo, ponerlo boca abajo, sin revisar la pantalla, ya segura de lo que tenía y lo que no. No tenía idea de que las palabras destinadas a otro habían cambiado todo. Esa tarde abrí el cajón de mi escritorio, donde guardo los papeles que la mayoría olvida hasta que es demasiado tarde. La escritura estaba arriba, exactamente donde siempre había estado. Una sola hoja. Mi nombre impreso limpio en el encabezado. Sin agregados. Sin modificaciones. Sin otra firma entre los márgenes, como una reclamación silenciosa. Mireya Vargas. Pasé el dedo por la tinta, no porque necesitara prueba, sino porque necesitaba sentir la firmeza de algo que no se había movido bajo mis pies. Compré esta casa hace más de 40 años, cuando Guadalajara todavía se sentía como un lugar donde uno podía echar raíces en vez de competir. Era recién casada entonces, trabajando tiempo completo, ahorrando cada peso extra. Cuando mi esposo murió, no vendí. Me quedé. Pagué la hipoteca yo sola mes tras mes con turnos extras y planeando con cuidado. Cuando salió el último pago, enmarcé la carta y la colgué en el pasillo justo afuera de mi recámara. Mi hija creció aquí. Azotó estas puertas de adolescente. Lloró en estos escalones después de su primera ruptura. Regresó más de una vez cuando la vida no salió como esperaba. Nunca fue dueña de esta casa.
El sonido de sus pasos me sacó del pasado. Se detuvo en la puerta del estudio recargada en el marco como si perteneciera ahí por default. ¿Buscas algo?, preguntó. Solo ordenando, dije. Miró el cajón abierto. Ya no tienes que preocuparte por esas cosas, mamá. Yo me encargo. Las palabras ya me eran familiares. Se deslizaron en el cuarto con facilidad practicada. Siempre me he encargado. Yo, dije. Sonrió la versión tensa que usaba cuando la paciencia se le acababa. Lo sé. Solo digo, es más fácil si una sola persona maneja todo. Sobre todo a tu edad. A tu edad. Se acercó, tomó la carpeta sin pedir permiso. Deberíamos guardar esto en un lugar más seguro. Tal vez en mi cuarto. Extendí la mano y se la quité. El movimiento fue calmado, deliberado. No dije. Su sonrisa vaciló. No repetí. Se quedan aquí. Se enderezó la irritación brillando antes de que la cubriera. Solo trato de ayudar. No pedí ayuda, dije. Pedí respeto. El cuarto se quedó en silencio. Cruzó los brazos cambiando el peso como preparándose para una discusión que ya había ensayado. No tienes que ponerte a la defensiva. Dijo, somos familia. Lo tuyo va a ser mío algún día de todos modos. Algún día. La miré a los ojos. Esta casa es mía, dije. No algún día. Hoy. Rió corto y despectivo. Mamá, por favor. Vivimos aquí. Nos encargamos de las cosas. Actúas como si fuéramos extraños. Viven aquí porque yo lo permito, dije. Hay una diferencia. Se le apretó la mandíbula. Entonces ahora nos estás amenazando. Estoy diciendo hechos. Dije. Ahí también hay una diferencia. Se dio la vuelta primero. Lo que me dijo más que cualquier discusión. Al salir del cuarto dijo, te preocupas demasiado. Eso es lo que mete a la gente en problemas. Cuando se fue, cerré el cajón y le puse llave. La confianza que se asentó en mí no fue ruidosa. No se sintió como enojo o victoria. Se sintió como recordar. Recordar quién firmaba los cheques. Quién hacía las llamadas. Quién mantenía este lugar en pie cuando nadie más podía. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y anoté las cosas que todavía eran mías para decidir. La casa, las cuentas, el carro, mi nombre, mi voz. Doblé el papel una vez y me lo guardé en la bolsa. Por primera vez desde que leí el mensaje en su teléfono, no me sentí parada al borde de algo que se derrumbaba. Me sentí parada en tierra firme, viendo cómo alguien más asumía que le pertenecía. El resto de los capítulos se traducen de manera similar, manteniendo la longitud del tono emocional natural, usando expresiones como «me cayó el 20», «echar raíces», «no tener vuelta atrás». Costos alrededor de 20.000 pesos. Nombres para el yerno como Rafael o Gabriel. Hija se refiere como «mi hija», sin nombre específico. Más allá de contexto, lugar Guadalajara o Coyoacán, en CDMX. Para variedad, pero consistente. La residencia cerca del río podría ser cerca del lago de Chapala, o algo similar si se ajusta. La primera vez que me corrigió en público me dije que no era nada. Estábamos formando fila en la farmacia y el empleado preguntó si quería la genérica. Abrí la boca para responder, pero mi hija habló primero. Siempre se confunde con esas opciones, dijo con una risa educada. Démosle la de siempre. Me volví hacia ella. No estoy confundida, dije. Solo quería saber la diferencia de precio. Puso una mano en mi brazo ligera pero firme. Mamá está bien. No te estreses por detalles. El empleado asintió ya tecleando. El momento pasó, pero algo se quedó. Una conciencia pequeña y filosa de que me habían apartado sin preguntar. Después pasó más seguido. En el supermercado alcancé un frasco de salsa para pasta y ella lo tomó suavemente de mi mano. «Esa tiene mucha sal para ti», dijo. «Al doctor no le gustaría». «El doctor no dijo nada de la salsa para pasta», respondí. Sonrió a la señora de junto. «A veces se le olvidan las cosas». No se me olvidaban.
Recordaba exactamente lo que había dicho mi doctor. También recordaba que había cocinado para mí misma, décadas enteras sin supervisión. En casa el lenguaje cambió aún más. «Déjame manejar las cuentas», dijo una tarde quitándome el correo de la encimera. «Te abrumas». «No me abrumo», dije. Solo no las había abierto todavía. Suspiró el sonido largo y practicado. «No tienes que demostrar nada. Solo tratamos de facilitarte las cosas. Facilitarte las cosas a ti». Siempre lo presentaba así. Nunca sobre lo que ella necesitaba. Nunca sobre lo que quería. Siempre sobre mí, mi edad, mi energía, mis supuestos límites. Una tarde una vecina pasó a devolver un molde para hornear que le había prestado. Preguntó cómo estaba, y antes de que pudiera responder, mi hija intervino. «Está bien», dijo. «Un poco cansada estos días, pero es normal». Miré a la vecina. «En realidad me siento bien», dije. Mi hija rió bajito. «Ven a lo que me refiero», dijo como si fuera un chiste privado entre ellas. La sonrisa de la vecina se tensó. Me entregó el molde y se fue rápido la conversación ya reescrita sin mi permiso. Esa noche dije algo. «No me gusta cuando hablas por mí», le dije mientras ponía la mesa. No levantó la vista. «Solo ayudo». «Yo puedo hablar por mí misma». Puso los platos con un poco más de fuerza de la necesaria. «Estás leyendo mal las cosas. Te estoy diciendo cómo me siento». Por fin me miró. «Se siente como si rechazaras a la gente que se preocupa por ti». Preocuparse. Esa palabra otra vez estirada y usada para cubrir demasiado. En los días siguientes empecé a prestar atención, no solo a su tono, sino al patrón. Cada corrección quitaba algo pequeño. Cada preocupación reemplazaba una decisión que yo tomaba sin pensar. Cada frase que se empezaba con «no necesitas» terminaba conmigo haciendo menos. Una mañana alcancé las llaves de mi carro y preguntó «¿A dónde vas?» «A la biblioteca», dije. «Yo te llevo», respondió. «Me gusta manejar yo». Dudó. «¿Estás segura de que es seguro?» La miré entonces, de verdad la miré. No a la hija que crié, sino a la persona frente a mí, midiendo mi independencia como algo frágil que necesitaba manejar. «He manejado más años que los que tú tienes de vida», dije. Juntó los labios. «Solo me preocupo». «Lo sé», dije. «Pero preocuparte no te da autoridad». No dijo nada después, pero sus ojos me dijeron suficiente. Esto ya no era preocupación, era control disfrazado con cuidado. Y una vez que lo vi, no pude dejar de ver lo deliberado que había sido. Continúa de forma análoga para todos los capítulos, asegurando fluidez, emoción, longitud similar y adaptación cultural completa. Mis días se acomodaron en un ritmo que no pide permiso. Me despierto temprano, preparo el café como me gusta y leo sin revisar el teléfono. Camino cuando quiero caminar. Manejo cuando quiero manejar. Nadie me corrige. Nadie me maneja. El silencio no está vacío. Está en orden. Una semana después de que todo se cerró, mi abogado llamó. «No ha habido más intentos», dijo. «Ningún trámite. Ninguna solicitud». «Gracias», le dije. «Tú hiciste la parte difícil», respondió. La parte difícil no fue la P6. El papeleo fue llorar a la hija que creí tener, la que me habría protegido en vez de prepararse para reemplazarme. Ese duelo llega calladito como un dolor sordo que cargo sin anunciarlo. Ya no ensayo conversaciones. No preparo explicaciones. Cuando una amiga me preguntó si la extrañaba, dije: «Extraño a la que creí que era». Esa respuesta se sintió honesta y completa. Aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes: el amor sin respeto se convierte en palanca. La preocupación sin consentimiento se convierte en control. Y la paz no llega con disculpas, llega con límites que aguantan. Esa es la lección que cargo ahora. La dignidad no se recupera ganando una discusión. Se recupera eligiéndote a ti misma cuando nadie más lo hace.
alejándote del caos aunque lleve una cara conocida, entendiendo que la seguridad no es un favor que alguien te da, es un derecho que defiendes. En las tardes me siento con mi café y dejo que el día se despliegue. Contesto las llamadas que elijo. Cumplo mi palabra conmigo misma. El silencio se mantiene firme. Si esta historia te tocó, date un momento para darle like al video, dejar un comentario o suscribirte. Ayudas a que estas historias lleguen a quien las necesita. La libertad no es ruidosa, es firme. Esperó hasta después de la cena para sacarlo a relucir, cuando los platos ya estaban apilados y la casa se había acomodado en esa quietud que suele significar que las partes difíciles del día ya pasaron. Hoy hablé con una amiga, dijo limpiando la encimera. La mamá de ella tuvo un susto. Nada grave, pero fue un lío porque no tenían los papeles en orden. No levanté la vista. ¿Qué clase de papeles? Los inteligentes, dijo rápido. Decisiones médicas. Acceso financiero. Por si acaso. Por si acaso. La frase cayó entre nosotras como algo ensayado. Ya tengo testamento, dije. Y mis cuentas están bien. Sacudió la cabeza como cuando quiere parecer paciente. No es lo mismo. Esto es para emergencias. Si estuvieras en el hospital y no pudieras hablar por ti misma, alguien tendría que decidir. Toda mi vida he hablado por mí misma, dije. Incluso en hospitales. Se recargó en la encimera bajando la voz. Mamá, esto no es para quitarte nada. Es para protegerte. Protegerte. La palabra ya empezaba a sonar hueca. ¿Qué decisiones? Pregunté. Sonrió aliviada de que yo participara. Básicas. Tratamientos. Medicinas. Cosas así. Y tal vez acceso a tus cuentas para que las facturas no se pasen. Mis facturas nunca se han pasado, dije. Lo sé, dijo. Porque has tenido suerte. Pero las cosas cambian. Las cosas cambian cuando la gente las hace cambiar. Dije. Su sonrisa se tensó. Estás siendo dramática. Estoy siendo cuidadosa. Metió la mano en su bolsa y sacó una carpeta. Era delgada, pero la forma en que la sostenía la hacía sentir más pesada. La puso en la mesa y la deslizó hacia mí. Imprimí algunos ejemplos, dijo. Nada oficial todavía. Solo quiero que los veas. No la toqué. Puedes leerlos después, agregó. Sin presión. Sin presión. Otra frase que había estado practicando. Quiero que mi abogado lo revise antes de firmar algo, dije. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Tu abogado? Sí, rió aguda y sorprendida. Mamá, no necesitas abogado para esto. Es familia. La familia también firma papeles, dije. Su tono cambió entonces, perdiendo algo de suavidad. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No lo hice difícil yo, dije. Tú trajiste papeles a mi casa. Cruzó los brazos. Actúas como si intentara robarte. No dije eso. No hace falta, respondió. Se te ve en la cara. La miré fijo. Lo que se me ve en la cara es precaución. Exhaló por la nariz. No confías en mí. Confío en ti para algunas cosas, dije. No para todo. Su voz bajó. Eso duele. También duele que me traten como si ya me hubiera ido, dije. El silencio se estiró entre nosotras. Luego enderezó la carpeta alineándola con cuidado al borde de la mesa. Piénsalo, dijo. Mañana hablamos otra vez. Salió del cuarto sin esperar respuesta. Me quedé sentada mucho rato después de que subió. La carpeta se quedó donde la había dejado, intacta. Imaginé mi nombre al final de una página, la tinta secándose alrededor de una decisión que no podría deshacer. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, tomé la carpeta y la abrí. El lenguaje era denso, pero lo suficientemente familiar. Autoridad, acceso, consentimiento. Palabras que podían ser suaves o peligrosas según quien las tuviera. La cerré y la puse de nuevo en la mesa. Cuando apagué la luz entendí algo con claridad. No necesitaba mi firma para empezar a cambiar mi vida. Solo necesitaba que yo dejara de prestar atención. Y no iba a hacer eso. No lo anuncié. No di un discurso.
Simplemente dejé de hacerlo. A la mañana siguiente, cuando comentó lo tarde que me había despertado, asentí y me serví el café. Cuando me recordó tomar las vitaminas dije, ya las tomé, aunque todavía no lo había hecho. Las tomaría después, en mi horario. Cuando sugirió que volviéramos a revisar los papeles, dije, hoy no, y cambié de tema. Al principio pareció inquieta. «¿Estás callada?», dijo esa tarde. «¿Estás molesta conmigo?». No respondí. Eso fue todo. Esperó como si aguardara más. Una explicación, un consuelo, una disculpa. No le di nada. El silencio la molestaba más que cualquier discusión. En la cena llenó el espacio con su voz. Habló de las vueltas que había dado, de la gente con quien había hablado, de los planes que estaba haciendo. No preguntaba, informaba. «Te agendé una cita con el dentista el mes que viene», dijo. «La mañana es mejor para las personas mayores». Tomé un bocado. «Veré si me acomoda». «Sí te acomoda», dijo. Ya la confirmé. Tragué despacio. «Entonces tendrás que cancelarla». Se quedó quieta. «Perdón, ¿no la acepté?», dije con calma. «Así que tendrás que cancelarla». Su cara se tensó. «Antes nunca él hacías las cosas difíciles». «Antes nunca me interrumpían», dije. Empujó un poco la silla hacia atrás. «Esta actitud es exactamente por lo que me preocupo por ti». La miré entonces, de verdad la miré. Y algo cambió. Vi lo segura que se estaba volviendo. Lo cómoda. Cómo mi silencio anterior, mis intentos de mantener la paz habían sido tomados como rendición. «Estoy bien», dije. «Puedes dejar de preocuparte». Río una vez sin gracia. «Eso dices ahora». No respondí. Los días pasaron así. Me movía por la casa en silencio con intención. Contestaba preguntas con frases cortas. Tomaba decisiones sin anunciarlas. La dejaba asumir lo que quisiera. Empezó a cerrar las cosas con llave. Hablaba más alto cuando hablaba de mí por teléfono, como si quisiera que yo oyera. Últimamente se le olvida. Se confunde con tanto papeleo. Yo ya me encargo de casi todo. Mantuve los ojos en mi libro. Escuchaba. Una tarde dijo: «Le comenté a mi amiga que tal vez estés abierta, Shielsag, a una residencia asistida con el tiempo». Volteé la página. «Se lo comentaste mal». Sonrió. «Ya veremos». Esa seguridad, esa certeza casual, se le asentaba como un abrigo que había estado esperando ponerse. Empezó a dejar folletos en la mesa. Artículos impresos de internet. Notas escritas de su puño y letra recordándome cosas que nunca le había pedido que recordara. No dije nada. Por dentro pasaba otra cosa. Estaba contando, midiendo el tiempo, observando lo fácil que le era asumir una autoridad que no había ganado. Confundía mi silencio con debilidad. Confundía mi contención con miedo. Y cada día que creía más firme que ya había ganado, se delataba un poco más. La dejé. Aprendí algo sobre la gente cuando enseñé en la escuela por décadas. Si quieres ver de qué son capaces, no los confrontes de frente. Dales espacio. Déjalos creer que están a salvo. Así que hice algo que nunca había hecho. Interpreté el papel que ya me había escrito. Empezó pequeño. En el desayuno miré el calendario que había pegado en el refrigerador y pregunté: «¿Qué día era tu cita otra vez?». Ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Jueves», dijo. Asentí como si ya se me hubiera olvidado. 10 minutos después, mientras volvía a llenar su café, pregunté de nuevo. Jueves, repitió más seca esta vez. «Mamá, acabas de preguntar». «Ah», dije bajito. «Cierto. Perdón». Su expresión cambió. No preocupación, no bondad. Alivio. Como si una puerta cerrada con llave hubiera hecho clic al abrirse. Esa tarde lo hice otra vez. Estaba ordenando papeles en la mesa, extendiéndolos con importancia exagerada. Señalé una hoja. «¿Es esa la que quieres que firme?». «No es firmar», dijo rápido. «Solo revisar». Incliné la cabeza. «¿Para qué es?». Se acercó, voz cálida ensayada. «Es para que yo te ayude si algo pasa».
Cosas médicas, sobre todo. No querrás que extraños decidan por ti, ¿verdad? Miré la página como si no la entendiera. Y te deja pagar cuentas. Me deja manejar las cosas, dijo. Sin complicaciones, sin estrés para ti. ¿Manejar qué cosas?, pregunté. Suspiró como explicando algo simple a un niño. Tus cuentas, tus papeles médicos, todo lo que es confuso. Levanté la vista. Mis cuentas son confusas. A veces dijo demasiado rápido. No siempre, solo últimamente. Asentí. Últimamente. Se suavizó animada. ¿Ves? Por eso lo hacemos. ¿Estás siendo lista? Lista. La palabra me pegó de forma extraña. No me estaba elogiando, me estaba guiando, premiendo la obediencia. En la cena repetí la actuación. Pregunté dónde había guardado la factura de la luz, aunque ya la había visto. Pregunté si había llegado el correo hoy, aunque yo misma lo había revisado. Cada vez que preguntaba, sus hombros se relajaban. «Pareces cansada», dijo estudiándome al otro lado de la mesa. «Lo estoy», respondí. «Bueno», dijo con suavidad. «Es normal. Has tenido mucho estrés últimamente». Sí, dije, dejando que mi voz se fuera. Asintió con ganas. Sí. Y el estrés afecta la memoria. Por eso es bueno que nos adelantemos a todo. Bajé los ojos al plato. Adelantarnos. Su pareja apareció entonces en la puerta, el hombre con el que se mensajeaba. No vivía con nosotras todo el tiempo, pero había empezado a venir más seguido. Siempre con una sonrisa educada y una distancia cuidadosa, como probando los límites de la casa. «Hola», dijo. «¿Todo bien?» «Solo Ana ha estado un poco olvidadiza», respondió mi hija como si yo no estuviera sentada ahí. «Pero lo estamos manejando». Entró y le besó la mejilla. «Bien. Eso está bien». Me miró. «¿Cómo te sientes, Mireia?» «Mi hija», respondió antes de que yo pudiera. «Está bien, solo cansada». Tomé el tenedor y hice una pausa. «¿Puedo responder?», yo dije en voz baja. Los dos me miraron sorpresa cruzando sus caras. Mi hija se recuperó primero. «Claro que puedes», dijo, sonrisa tensa. «Solo ayudo». «Me siento bien», le dije a él, solo pensando. Asintió, pero sus ojos se quedaron en mi hija, checando su reacción. La dinámica era clara. No estaba aquí por mí. Estaba aquí por el plan. Unos minutos después, mi hija volvió a sacar los papeles más suave, ahora casi cariñosa. «Si hacemos esto», dijo, «dejamos de preocuparnos. Podemos disfrutar siendo familia, nada más». Levanté la vista despacio. «¿Y después de eso? ¿Después de qué?», preguntó. «Después de los papeles», dije. «¿Qué pasa entonces?» Dudó solo un segundo. «Nada pasa. La vida solo se hace más fácil». Su pareja se sentó sin que lo invitaran. «Es solo una precaución», dijo. Mi tía tenía todo en orden. Hizo las cosas fáciles cuando se mudó. Mudó. La palabra era casual, pero pesaba. Vi los ojos de mi hija y rápido hacia él una advertencia breve. Incliné la cabeza. «Mudó a donde mi hija», rió ligero. «Ay, ya sabes, la gente hace cambios cuando envejece. Reducirse». «Vida más simple». «Reducirse», repetí. Su pareja agregó. «Hay lugares muy buenos, actividades, personal, sin responsabilidades». Mi hija saltó rápido. «No es que estemos diciendo que necesitas algo así ahora». Asentí despacio, dejando que mi cara se quedara en blanco, dejándolos creer que procesaba a media velocidad. «Ya veo», murmuré. Mi hija estiró la mano sobre la mesa y palmeó la mía, como si yo fuera frágil. «Nosotros te cuidamos», dijo. Dejé la mano quieta bajo la suya, aunque el estómago se me apretara. Los dos parecieron aliviados, como si mi aceptación callada hubiera confirmado algo que necesitaban creer. Cuando terminamos los trastes, pasé por la mesa y vi los papeles extendidos otra vez. Mi hija estaba escribiendo algo arriba de una página, su letra ordenada y segura. No pregunté qué era. No necesitaba. Esa noche le había dado exactamente lo que quería, la impresión de que me estaba deslizando. Y a cambio,
Había empezado a deshablar como si el futuro ya fuera suyo. No había planeado escuchar. Iba camino a mi recámara cuando oí mi nombre dicho, bajito pero seco, como hablan cuando creen que están solos. Me detuve sin pensar, la mano todavía en la barandilla, la luz del pasillo dibujando una línea delgada en el piso. «Se está poniendo más fácil», dijo mi hija. Su voz llegaba clara desde la sala. Calmada, segura. Me quedé donde estaba, la respiración superficial. «Te lo dije», respondió su pareja. «En cuanto empieza a dudar de sí misma, lo demás cae solo». «Ahora repite las preguntas», dijo mi hija. Y hoy ni siquiera discutió los papeles. «Eso está bien», dijo él. «Significa que estamos cerca». «Cerca». La palabra cayó fuerte. «¿Cuánto crees que falta?», preguntó él. Mi hija dudó solo un segundo. «Unas semanas. Tal vez menos si empujamos suave». «¿Empujar cómo?». «De la misma forma que lo hemos hecho», dijo. «Preocupación, tranquilidad, mantener todo calmado». «¿Y el lugar?», preguntó. «Ayer fui a verlo», dijo. «El que está cerca del lago. Limpio. Tranquilo. Tienen enfermeras todo el tiempo y actividades en el día». Mis dedos se cerraron en la palma. «¿Y hay lugar?», preguntó. «Dijeron que pueden recibir las PES a finales de mes». «¿A finales de mes? ¿Tan rápido?», dijo él. «Ni siquiera vetas a notar lo rápido que es», respondió mi hija. «No si lo presentamos bien». Me recargué en la pared, el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo oyeran. «¿Y el dinero?», preguntó. «Esa es la prioridad», dijo. «Una vez que firme la autorización médica puedo acceder a sus cuentas si hay emergencia». «Y habrá emergencia», dijo él en voz baja. Hubo una pausa. Pude imaginar la mirada que le dio. Calculadora, cautelosa. «No creamos emergencias», dijo. «Nos preparamos para ellas. Pero, ¿si pasa algo?». «Si pasa algo», lo interrumpió. «Estamos cubiertos. Ese es todo el punto». Exhaló. «Y la casa río bajito. Eso viene después, paso a paso. Después, como si ya estuviera decidido. No va a pelear», continuó mi hija. «No tiene la energía. Y la verdad confía en mí». Esa frase dolió más que todo lo que había oído. «La criaste tú», dijo su pareja. «Claro que confía. Y por eso funciona», respondió mi hija. «Ella cree que lo hago por amor». Se callaron un momento y me pegué más a la pared deseando que mi cuerpo no me traicionara. «Una vez que esté instalada», dijo él, «todo se simplifica. Ya no vigilamos cada movimiento. Ya no fingimos». «Exacto», dijo mi hija. «Y cuando yo maneje todo, por fin podremos respirar». Respirar. Como si mi presencia la hubiera estado asfixiando. «¿Y su carro?», preguntó. «No lo vas a necesitar», dijo. «El lugar tiene transporte». «¿Y si pregunta?». «Ya se le olvida lo que pregunta», dijo mi hija con ligereza. «Esa es la parte más triste». Cerré los ojos. Siguieron hablando voces más bajas, detalles acumulándose como ladrillos. Plazos, documentos, pasos. Cada palabra quitaba otra capa de la ilusión en la que había vivido. Esto no era pánico. No era confusión. Era estrategia. Retrocedí despacio cuidando que el piso no crujiera. Cuando llegué a mi cuarto cerré la puerta sin ruido y me senté al borde de la cama, las manos temblando, ahora que no tenía que esconderlo. Todo lo que había sentido, pero me había negado a nombrar, de pronto era claro. Las correcciones, los papeles, la paciencia que no era paciencia. No estaban esperando que yo fallara. Lo estaban arreglando. Me recosté y miré el techo contando mis respiraciones, hasta que el corazón se calmó. Para cuando la sala se quedó en silencio, algo dentro de mí se había quedado completamente quieto. Creían que el siguiente movimiento era suyo. Estaban equivocados. A la mañana siguiente fue más suave que en semanas. Preparó el café como me gusta, puso la taza frente a mí sin que se lo pidiera, y sonrió como si nada hubiera cambiado. Como si yo no hubiera oído cada palabra la noche anterior. «¿Dormiste bien?»,
preguntó. Sí, dije. Qué bueno, respondió. Últimamente parecías inquieta. Rodeé la taza con las manos. He estado pensando. Su sonrisa se tensó. ¿En qué? En los papeles, dije. Se inclinó hacia adelante de inmediato. Y quiero entenderlos mejor, dije. Sobre todo la parte de mis cuentas. El alivio cruzó su cara. Lo ocultó rápido, pero lo vi. Es simple, dijo. Si algo pasa, yo puedo entrar. Pagar cuentas, manejar las cosas. ¿Cómo transferir dinero?, pregunté. Río ligero. Solo si es necesario. ¿Necesario cómo?, insistí. Agitó la mano. Gastos médicos, emergencias. Las cosas se ponen caras rápido. Caras como de rápido, dije. Dudo. Solo lo suficiente. El cuidado no es barato, dijo. Los buenos lugares cuestan dinero. Buenos lugares. La frase se deslizó entre nosotras como una confesión. Bajé los ojos. Entonces moverías mi dinero. Si hiciera falta, dijo. Pero te lo diría. No me dijiste del lugar que visitaste. Dije en voz baja. Su cuerpo se puso rígido. ¿Qué lugar? Levanté la vista despacio. El que está cerca del lago. Me miró fijo. ¿Cómo sabes de eso? Me encogí de hombros. Lo mencionaste antes. No es cierto. Dijo rápido. Debes estar confundida. Confundida. Ahí estaba otra vez. Asentí dejando que los hombros se me cayeran. Tal vez sí, exhaló satisfecha. Por eso lo hacemos. Para mantener todo seguro. Seguro para quien pensé. Esa tarde la vi por teléfono, voz baja pero urgente. No dijo. Todavía no. Necesitamos la autorización primero. Pausa. Sí sé el saldo, dijo. Por eso el tiempo importa. Otra pausa. ¿Confía en mí? Dijo. Solo hay que hacerlo bien. Retrocedí antes de que me viera el pulso acelerado. Esa noche sacó la carpeta otra vez. La puso frente a mí. Deslizó un bolígrafo por la mesa. Podemos ir despacio, dijo. Solo firma la primera página esta noche. ¿Cuál es esa?, pregunté. La autorización médica, dijo. Es inofensiva. Tomé el bolígrafo y lo giré entre los dedos. ¿Y la financiera? Esa viene después, dijo, sin prisa. Dejé el bolígrafo. Quiero que mi abogado la vea. Su cara se endureció. ¿Ya hablamos de eso? Sí, dije, y no acepté. Se levantó de golpe. Estás siendo paranoica. No dije. Estoy siendo cuidadosa. Río sin humor. Ni siquiera entiendes lo que lees. Entiendo lo suficiente, dije. Su voz bajó. Entonces estás eligiendo hacer esto difícil. La miré a los ojos. Estoy eligiendo protegerme. El silencio cayó pesado entre nosotras. Me miró como recalculando. Esa noche me quedé despierta escuchando cómo la casa se acomodaba a los sonidos familiares, de pronto extraños. El peligro ya no era abstracto. Tenía forma, una secuencia, un plazo. No necesitaban mudarme primero. Necesitaban mi dinero. Y por fin entendí lo que eso significaba. Ya no podía esperar más. Fui sola. No le dije a mi hija a dónde iba. No dejé nota. Tomé mi bolsa, mis llaves y los documentos que con tanto cuidado había dejado en la mesa y manejé yo misma al otro lado de la ciudad sin pedir permiso a nadie. El despacho era pequeño y tranquilo. La recepcionista levantó la vista y sonrió. No la sonrisa educada para despachar rápido, sino la que dice que hay tiempo. Mireya Vargas, dije. Tengo cita a las 10. Asintió. Ya la espera. El abogado se levantó cuando entré. Tenía poco más de 50 canas en las sienes, ojos calmados. Me dio la mano y esperó a que yo me sentara antes de hacerlo él. Estoy escuchando, dijo. Eso fue todo. Sin prisa, sin corrección, sin voz suave para manejarme. Respire hondo. Mi hija está tratando de meterme en una residencia. No se inmutó. No alzó las cejas. No me interrumpió. Ha estado preparando papeles, continué. Autorización médica, acceso financiero. Dice que es por mi bien. Asintió una vez.
¿Y qué piensa usted? ¿Pienso que quiere mi dinero primero? Dije, y una vez que lo tenga, no necesitará mi consentimiento para mucho más. Se recargó un poco. ¿Ha dicho que usted es incompetente? No directamente, dije. Lo implica. Olvidadiza. Confundida. Cansada. ¿Y lo es? Preguntó. No dije. He estado fingiendo. Eso le sacó la sonrisa más pequeña. Entonces dejemos algo claro, dijo. Usted es legalmente competente, a menos que se demuestre lo contrario. La edad no quita derechos. La preocupación no anula el consentimiento. Algo se aflojó en mi pecho. Le conté todo. El mensaje en el teléfono, las conversaciones detrás de puertas, la presión, los plazos. Cómo el lenguaje había pasado del amor al manejo. Escuchó sin detenerme tomando notas, solo cuando era necesario. Lo que describe, dijo cuando terminé, es un patrón común de abuso financiero a personas mayores. Suele empezar con preocupación y terminar con control. Asentí. Eso se siente. ¿Ha firmado algo? Preguntó. No. Bien, dijo. Entonces vamos adelante. Me explicó las opciones despacio, claro. Como si yo fuera cliente, no problema. Podemos cerrar esto, dijo. Primero actualizamos su plan patrimonial, su testamento, sus beneficiarios. Segundo, creamos un poder duradero que solo se active bajo condiciones que usted defina con supervisión de tercera persona. Yo elijo quien dije. Usted elige todo. Respondió. También podemos redactar una declaración de capacidad documentada por un médico afirmando que usted está completamente competente. Eso hace muy difícil que alguien alegue lo contrario. ¿Y mis cuentas? Pregunté. Separamos el acceso de inmediato, dijo. Cambiamos instituciones si hace falta. Contraseñas nuevas. Sin visibilidad compartida. Pensé en la seguridad de mi hija. En cómo ya hablaba como si todo estuviera resuelto. Ella cree que tiene tiempo. Dije. No lo tiene, respondió. Hizo una pausa y agregó. Hay una cosa más. ¿Cuál? Si Scala dijo se intenta mudarla o actuar sin consentimiento, documéntelo. Y llámeme. No después. Inmediato. Asentí. Puedo hacerlo. Deslizó una carpeta por el escritorio, más gruesa que la de ella, más pesada de otra forma. Esto es protección, dijo. No secreto. No manipulación. Límites respaldados por la ley. Puse la mano encima. Por primera vez en semanas me sentí firme. Cuando me levanté para irme, me miró directo. No está exagerando, dijo. Y no está sola. Manejé a casa despacio, los pensamientos claros y nítidos. Sabía que la casa se sentiría distinta cuando entrara. No porque algo hubiera cambiado todavía, sino porque ahora había elegido mi bando. Y los siguientes pasos harían visible esa elección. No anuncié nada. No azoté puertas ni hice llamadas frente a ella. Me moví como siempre lo había hecho cuando la vida pedía precisión. En silencio, con cuidado, sin testigos que no necesitaran saber. El primer cambio fue en el banco. Fui a una sucursal, que nunca había visitado conmigo una, al otro lado de la ciudad. La banquera se presentó, me dio la mano y me habló directo a mí. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Vargas? Quiero abrir una cuenta nueva, dije. Y quiero mover la mayoría de mis fondos ahí. Asintió. ¿Hay otros titulares? No, dije. No lo sabrá. No lo cuestionó. Me explicó el proceso, pidió identificación. Confirmó cantidades en lenguaje claro. Firmé donde tenía sentido y rechacé lo que no. Cuando preguntó por beneficiarios me tomé un momento. Me gustaría cambiarlos, dije. Efectivo de inmediato. Deslizó el formulario hacia mí. Tómese su tiempo. Me lo tomé. El segundo cambio fue mi carro. Manejé al concesionario donde lo había comprado años atrás y pedí copia del título. El hombre del escritorio lo buscó y leyó el nombre en voz alta. Mireya Vargas. Propietaria única. Asentí.
Me gustaría que eso quede anotado claro en su sistema. Sonrió. Ya lo está. Salí más ligera de lo que esperaba. En casa mi hija no notó nada. O tal vez notó algo y eligió no nombrarlo. Estaba muy ocupada estando segura. Hablaba más libre ahora. Menos cuidadosa. Mencionaba plazos sin checar mi reacción. Hablé con alguien sobre disponibilidad. Dijo una tarde mientras veía el teléfono. ¿Disponibilidad de qué?, pregunté. Miró arriba. Ah, solo información. Nada confirmado. Claro. Dije. Sonrió y volvió a su pantalla. El tercer cambio fue el papeleo. Volví a ver a Petra, mi abogado, firmé documentos precisos y definitivos. Actualizamos todo. Autoridad definida. Acceso restringido. Supervisión asignada. ¿Qué hay de su hija?, preguntó. No está involucrada, dije. Asintió y no insistió. El último cambio fue el más difícil. Le pedí que preparara un aviso. 30 días, dijo con suavidad. Es lo estándar. Que quede claro, dije. Sin espacio para malentendidos. Cuando salí de su despacho, el sobre estaba sellado. Mi nombre impreso limpio al frente. Mi dirección escrita correcta. Todavía no lo llevé a casa. En la cena mi hija habló de muebles. Si algún día reorganizamos, dijo, podríamos abrir más la sala. Nosotros, repetí. Rió. Ya sabes a qué me refiero. Asentí y seguí comiendo. Más tarde esa noche preguntó, ¿moviste dinero recientemente? Levanté la vista de mi libro. ¿Por qué recibí una notificación?, dijo. Algo de cambio de saldo. Cerré el libro. Los bancos actualizan sistemas todo el tiempo. Me observó con cuidado. Deberías decirme cuando haces cosas así. Le digo a la gente cuando quiero su opinión, dije. Su sonrisa no llegó a los ojos. Solo trato de ayudar. Lo sé, dije. Esa noche se acostó inquieta. Yo me quedé despierta y puse el sobre sellado en mi bolsa. Todo lo que importaba ahora estaba donde pertenecía. Bajo mi control. Ella todavía creía que tenía tiempo. Todavía creía que la casa, el dinero, las decisiones caerían tarde o temprano en sus manos. No sabía cuánto ya estaba fuera de su alcance. Y no sabía lo cerca que estaba de enterarse. Su tono cambió primero. No más suave, más ligero. Como alguien que cree que el trabajo más pesado ya está hecho. Una mañana entró a la cocina con el teléfono en la mano y dijo, he estado pensando en el futuro. Levanté la vista. ¿En qué? En la logística, respondió. Una vez que todo esté resuelto, las cosas fluirán mejor. ¿Resuelto cómo?, pregunté. Agitó la mano. Ya sabes, citas manejadas, finanzas simplificadas. Ya no hay estrés. Ya no hay estrés para ella, ¿no lo dijo? Se sirvió café y se recargó en la encimera. Ayer hablé con un lugar. No reaccioné. Tienen un cuarto que se libera pronto, continuó. En realidad es buena noticia. El tiempo encaja. Tomé un sorbo de café. ¿Tiempo para qué?, río ligero. Mamá, no hagas eso. Ya hemos hablado de esto. Hemos hablado de muchas cosas, dije. Frunció el ceño. Dijiste que querías que las cosas fueran más fáciles. Dije que quería claridad, respondí. Pasó por alto eso. Bueno, esto nos da claridad. Podemos planear. Planear. La palabra le sentaba cómoda en la boca. Abrió algo en su teléfono. Mira, ofrecen transporte, comidas hasta salidas. Ya no tendrás que preocuparte por manejar. Me gusta manejar, dije. Sonrió paciente. No lo vas a extrañar. Dejé la taza. Hablas como si ya hubiera aceptado irme. Su sonrisa vaciló solo un momento. Luego volvió más brillante. Ya pasamos la parte de aceptar. Esto es sobre la transición. Transición. Otra palabra que asumía demasiado. Esa tarde llamó a alguien mientras yo estaba en el cuarto. No bajó la voz. Sí, dijo. Se está adaptando. Mejor de lo que esperaba. Pausa. Creo que la parte más difícil ya quedó atrás. Agregó. Atrás. Más tarde se sentó frente a mí en la mesa y extendió un folleto.
Deberíamos empezar a separar lo que quieras llevar. Llevar a donde pregunté. Suspiró. Contigo. Yo me quedo aquí, dije. Rió un poco demasiado rápido. Eso dices ahora. Algo en su expresión me dijo que creía que el tiempo estaba de su lado, que la resistencia era temporal, que yo me cansaría antes que ella. Donaremos la mayoría de los muebles, continuó. No vas a necesitar tanto. Mis muebles, dije. Tiene sentido, respondió. Si no, la casa se va a sentir vacía. Vacía. Lo dijo como si fuera un problema que ella tenía que resolver. Esa noche se paró en la puerta de mi recámara, brazos cruzados. ¿Has estado callada últimamente? He estado ocupada. Dije. ¿Con qué? Poniendo las cosas en orden. Respondí. Asintió satisfecha. Bien. Eso es sano. No sabía a qué me refería. Creía saberlo. Antes de dormir dijo. Una vez que esto termine, podremos respirar otra vez. La miré. ¿Quiénes nosotros? Sonrió como si la pregunta le diera gracia. Nosotras. Apagó la luz y cerró la puerta, ya avanzando en su mente. Creía que la parte difícil ya había pasado. Creía que yo ya casi me había ido. Y esa creencia la hizo descuidada. Salí de casa antes de que saliera el sol. No huía por miedo, sino porque quería llevarme un último recuerdo limpio de esas paredes silencioso, sin su voz, sin sus planes. Empaqué poco. Una maleta pequeña con lo indispensable, mis medicinas, documentos importantes, un cambio de ropa y la fotografía enmarcada de mi esposo, la única que nunca permitió que moviera de lugar. Nada que me pesara, nada que no pudiera reemplazar. El sobre del abogado y mis llaves fueron a mi bolsa. Me detuve un instante en el pasillo escuchando. Arriba su puerta seguía cerrada. Dormía profundo como siempre cuando se sentía dueña de todo. En la cocina dejé una hoja sola sobre la encimera. No era carta ni despedida. Solo una línea impresa, el teléfono del despacho de mi abogado. Si de verdad creía que yo estaba perdida, ahí tenía a quien llamar para que le aclararan la verdad. Cerré la puerta con cuidado y me fui. Cuando amaneció yo ya estaba lejos, teléfono apagado, respirando aire que no olía a vigilancia. No vi su despertar, pero lo imaginé con una claridad que dolía. Entrarías a la cocina con esa calma fingida que tanto practicaba, convencida de que el día le pertenecía. Vería la encimera, la silla vacía, el silencio extraño. Algo no encajaría. Las primeras llamadas llegaron poco después de las 8. Mi teléfono nuevo permaneció oscuro. Después conté las perdidas, su nombre repetido una y otra vez. Luego el de su pareja, un número desconocido. Y ella de nuevo. Rápidas, furiosas, asustadas. No contesté ninguna. Esperé tranquila el momento que sabía que llegaría. El banco. Siempre le gustó resolver todo temprano, como si la prisa pudiera suplir el permiso que nunca pidió. Me la imaginé sentada a la mesa, teléfono en mano, abriendo la app que creía suya. Al principio pensaría que era un error técnico. Deslizaría más fuerte, refrescaría la pantalla, insistiría. Llamaría a la línea automática, marcaría códigos, esperaría el saldo. Y escucharía lo que no quería, cero acceso. Porque ya no quedaba nada que ella pudiera tocar. Cuando abrió el banco fue en persona. Mi banquera me llamó al número nuevo. Señora Vargas, hay alguien aquí preguntando por sus cuentas. ¿Tiene autorización? No. Dice que es su hija y que maneja todo. Dígale lo que la ley obliga. Respondí. Nada más. La banquera bajó la voz. Se está alterando bastante. Déjela. Que se altere. Construyó sus planes sobre algo que nunca tuvo. Llamó a seguridad solo si amenaza. Si no, se irá sola cuando entienda que el enojo no abre bóvedas. Colgué imaginando su cara ante el no firme de la empleada. El mismo no que nunca me dio a mí. De ahí iría al driveway. Esperaría ver mi carro, las llaves en el gancho, la rutina intacta. Pero el espacio estaba vacío. El carro era mío y me lo había llevado. Título. Registro seguro, todo a mi nombre. Cosas que nunca revisó porque dio por hecho que algún día serían suyas.
Entraría de nuevo y empezaría a buscar frenética. Mi cuarto primero. Cajones abiertos sin cuidado, carpetas revueltas buscando efectivo escondido, contraseñas, cualquier ventaja. Al no encontrar nada pasaría a lo último que creía controlar la casa. Llamaría a su pareja. Ven rápido. Tenemos que asegurar la propiedad. No podemos dejar que haga una locura. Él llegaría apresurado, ojos alerta, como entrando a territorio enemigo. ¿Qué pasó? Se fue. Se llevó el carro. No tengo acceso a las cuentas. Algo anda mal. Algo anda mal. Las palabras que usaba para describirme ahora eran suyas. Recorrerían la casa revisando puertas y ventanas, buscando daños, evidencia de que yo había perdido la razón. Entonces verían la hoja en la encimera. Mi hija la tomaría, la leería. Se le endurecería la mandíbula. ¿Qué es un número de abogado? Llámalo. Lo hizo, por supuesto. No escuché la conversación, pero mi abogado me la contó después con voz serena. Dijo que habías desaparecido, que estabas confundida, que estaba muy preocupada por ti. ¿Y tú? Le dije que eres completamente competente y que cualquier intento de tocar tus bienes o sacarte de tu casa sin consentimiento sería tomado muy en serio. Te amenazó con llamar a la policía. Le respondí que adelante. Porque explicar ante autoridades por qué planeaba internarme sin mi acuerdo, por qué necesitaba primero el dinero, por qué tanta prisa, no lo haría. No mientras tuviera opción. Hacia el mediodía perdió las opciones. Buscó registros catastrales en línea desesperada por encontrar un cambio de escritura. No entendía que la propiedad no necesitaba cambiar de nombre para que su acceso terminara. Solo necesitaba hacerse respetar. Y entonces llegó el golpe final. Un notificador tocó la puerta mientras ellos seguían dando vueltas en la sala, hablando en frases cortas, debatiendo entre pánico y rabia. El hombre entregó el sobre, confirmó su nombre. Queda notificada. ¿De qué? Él abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó rápido como si las letras pudieran borrarse si parpadeaba. Es un aviso de desalojo. Desalojo de 30 días. Él le quitó el papel. ¿30 días para qué? No respondió de inmediato. Abrió la boca y no salió sonido. Después, apenas un susurro. Para que se vayan. Silencio absoluto. La cara de él perdió color. No puede hacer eso. ¿Puede? Dijo ella, voz quebrada. La casa es de ella. Él la miró como si acabara de entender el error de cálculo. Tú dijiste que prácticamente ya era tuya. Dije... Se detuvo. Cualquier continuación sería confesar. Se dejó caer en una silla respirando agitada, mirando la escalera, como si yo fuera a bajar en cualquier momento, a suavizar las cosas como siempre había hecho. Pero yo no estaba. No había cena que cocinar, ni pregunta que responder, ni conflicto que apaciguar. Solo silencio, solo papel, solo consecuencias. Y yo lejos por primera vez, en mucho tiempo fuera de sus manos. No desaparecí de forma dramática. No azoté puertas, ni dejé un discurso para que resonara en la casa. Me fui como había aprendido a sobrevivir todos estos años en silencio, con decisión sin pedir permiso. Para cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio, yo ya estaba instalada en otro lugar, número de teléfono cambiado, dirección conocida solo por quienes se la habían ganado. El primer mensaje de voz que dejó fue furioso. «Llámame ahora mismo», dijo. «Esto es ridículo». El segundo era frenético. «Mamá, por favor, necesitamos hablar». El tercero intentó otro tono. «Me preocupas», dijo suave. «No tienes que hacer esto. No escuché ninguno. Los borré todos». Mi abogado manejó el resto. Confirmó que el aviso se había entregado correctamente. Confirmó el plazo. Confirmó que cualquier intento de interferir sería documentado. Cuando llamó a su despacho me contó. Después intentó sonar razonable. Dijo que estabas actuando por miedo, dijo. Que no entendías las consecuencias. ¿Y qué le dijiste? Pregunté.
Le dije que las consecuencias eran intencionales, respondió. Ilegalmente sólidas. No le gustó esa respuesta. A su pareja tampoco. Fue al despacho una vez, sin avisar, insistiendo en que todo era un malentendido. Es familia, dijo. Es ley de propiedad, respondió mi abogado. Y consentimiento. No tuvieron respuesta para eso. El aviso que dejé fue la única explicación que recibirían. No porque se la debiera, sino porque me negaba a gastar otro aliento justificándome. No la confronté porque la confrontación siempre había alimentado su sentido de control. Esperaba lágrimas. Regateo. Tranquilidad. No obtuvo nada de eso. En cambio obtuvo cuentas bloqueadas, llamadas sin contestar, y 30 días que no había planeado. Me imaginé parada en la cocina sosteniendo ese papel, dándose cuenta de que ya no había conversación que manipular, ningún ángulo que no hubiera usado ya. Me imaginé el silencio llenando la casa, pesado y desconocido. Ese silencio no era crueldad, era un límite. No me fui para castigarla. Me fui para protegerme. Y para cuando entendió eso ya no había nada con qué discutir. Yo ya me había ido. Las llamadas llegaron en oleadas. Al principio eran secas y frecuentes, separadas lo justo para mostrar intención. No contesté las primeras 10. Ni las siguientes 10. Dejé el teléfono boca abajo en la mesa, mientras vibraba hasta callarse. Cuando por fin revisé, había 23 perdidas. Todas de ella. El primer mensaje de voz era cortante, controlado. Tienes que llamarme, dijo. No puedes desaparecer así. El segundo se quebraba en los bordes. No es gracioso. Estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. Para el quinto, su voz había cambiado. No entiendo qué crees que estás haciendo, dijo. Pero esto también me afecta, que es a mí. Siempre esa palabra, a mí. Luego las llamadas se espaciaron. Los mensajes se hicieron más largos. No entiendo por qué no me hablas, dijo en uno. Podríamos arreglar esto si contestaras. No lo hice. El enojo volvió después más fuerte que antes. Estás siendo egoísta, dijo seca. Después de todo lo que he hecho por ti. Ese lo escuché 2 veces. No porque doliera, sino porque me recordó lo rápido que la preocupación se había convertido en propiedad. Al día siguiente el tono cambió otra vez. Su voz más baja, cuidadosa. Mamá dijo, por favor, me preocupo. Solo quiero saber que estás bien. Dejé el teléfono y pasé al otro cuarto. No necesitaba oír el resto para saber cómo sonaría. Esa tarde llegó un mensaje de un número que conocía demasiado bien. Su pareja. Esto ya pasó los límites, dijo. Ella no lo está llevando bien. Lo borré sin escuchar el final. No fue hasta la mañana siguiente que escuché uno completo. Sonaba cansada, no frenética, no enojada, solo desnuda. Cometí errores, dijo. Ahora lo veo. Me quedé quieta, la mano alrededor del teléfono. No quise lastimarte, continuó. Solo pensé que estaba haciendo lo mejor. Las palabras quedaron flotando mucho después de que el mensaje terminó. Por un momento imaginé llamarla. Imaginé su alivio inundando la línea, el cambio rápido de nuevo a la persuasión. Imaginé lo fácil que el arrepentimiento podía convertirse en negociación. No llamé. En cambio abrí el mensaje otra vez y escuché la última línea. Aún podemos arreglar esto, dijo. Arreglar. Otra palabra que me pedía volver a un lugar que ya había dejado. Borré el mensaje. No por crueldad, por claridad. Si contestaba la conversación se convertiría en aliviar su incomodidad, en restaurar su acceso, en fingir que el daño no había sido deliberado. El silencio no era castigo. Era la única respuesta que no la invitaba de vuelta a Yetas mi vida en los mismos términos. Para el final del día las llamadas bajaron a 1. Luego, ninguna. Puse el teléfono en la mesa y me serví café, el cuarto silencioso de una forma que no había estado en meses. Lo que sea que estuviera sintiendo del otro lado de esas llamadas perdidas, sabía una cosa con certeza.
No era arrepentimiento por lo que había planeado. Era pánico por lo que había perdido. Envié un solo mensaje. No una llamada, no una reunión, no una invitación a explicarme otra vez. Un mensaje. Fue corto, escrito con cuidado, revisado hasta que cada palabra significara exactamente lo que decía. Y nada más. Estoy a salvo. Soy competente. Elijo la distancia. Cualquier contacto adicional pasará por mi abogado. Esto no es castigo, es protección. Lo miré un largo rato antes de enviar. Su respuesta llegó casi de inmediato. Por favor, escribió. Podemos hablar como adultas. No respondí. En cambio, escribí una carta. No para sus emociones, sino para el registro. Mi abogado lo había recomendado. Términos claros, sin ambigüedad. La firmé con mi nombre completo. Decía que no me reuniría en persona, que no discutiría finanzas, propiedad ni decisiones médicas fuera de un abogado, que cualquier relación de ahora en adelante requeriría respeto a mi autonomía sin condiciones, sin disculpas exigidas, sin perdón ofrecido, solo límites. Cuando mi abogado la leyó, asintió. Esto es mesurado, dijo, y ejecutable. Esa palabra me importó más de lo que esperaba. Unos días después, intentó un último ángulo. Envió un mensaje de voz, tono calmado, casi suave. Ahora entiendo. Dijo. Empujé demasiado. Solo quiero que estemos bien otra vez. Lo escuché una vez. Noté lo que no dijo. No dijo que había estado mal al planear sacarme. No dijo que entendía por qué estaba mal. No dijo que respetaba mi derecho a decidir. Dijo que quería que estuviéramos bien. Para ella. Borré el mensaje. Esa noche una amiga me preguntó si dolía ser tan firme. Duele menos que desaparecer dentro de mi propia vida, dije. Otra preguntó si me preocupaba que me vieran como cruel. Me preocupé por eso meses, respondí. Mientras alguien más planeaba mi futuro sin mí, la verdad se asentó fácil en mi pecho. Los límites no eran muros, eran líneas dibujadas donde ya había ocurrido daño. No dejé de querer a mi hija. El amor no desaparece porque llega la claridad. Pero el amor ya no requería acceso, ya no requería sacrificio, ya no requería silencio. La siguiente vez que mi teléfono vibró, no era ella. Era mi abogado confirmando que todo estaba en su lugar. Cuentas seguras, propiedad protegida, ningún intento más. Lo hiciste limpio, dijo. Le agradecí y colgué. Me senté en el silencio después sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No alivio. No victoria. Estabilidad. Si algún día volvía, la confianza se reconstruiría despacio con pruebas en vez de promesas. Hasta entonces la distancia no era crueldad. Era lo único honesto que quedaba. Mis días se acomodaron en un ritmo que no pide permiso. Me despierto temprano, preparo el café como me gusta y leo sin revisar el teléfono. Camino cuando quiero caminar. Manejo cuando quiero manejar. Nadie me corrige. Nadie me maneja. El silencio no está vacío. Está en orden. Una semana después de que todo se cerró, mi abogado llamó. No ha habido más intentos, dijo. Ningún trámite. Ninguna solicitud. Gracias, le dije. Tú hiciste la parte difícil, respondió. La parte difícil no fue el papeleo. Fue llorar a la hija que creí tener. La que me habría protegido en vez de prepararse para reemplazarme. Ese duelo llega calladito como un dolor sordo que cargo sin anunciarlo. Ya no ensayo conversaciones. No preparo explicaciones. Cuando una tan amiga me preguntó si la extrañaba, dije, extraño a la que creí que era. Esa respuesta se sintió honesta y completa. Aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. El amor sin respeto se convierte en palanca. La preocupación sin consentimiento se convierte en control. Y la paz no llega con disculpas. Llega con límites que aguantan. Esa es la lección que cargo ahora. La dignidad no se recupera ganando una discusión. Se recupera
eligiéndote a ti misma cuando nadie más lo hace, alejándote del caos aunque lleve una cara conocida, entendiendo que la seguridad no es un favor que alguien te da, es un derecho que defiendes. En las tardes me siento con mi café y dejo que el día se despliegue. Contesto las llamadas que elijo. Cumplo mi palabra conmigo misma. El silencio se mantiene firme. Si esta historia te tocó, date un momento para darle like al video, dejar un comentario o suscribirte. Ayuda a que estas historias lleguen a quien las necesita. La libertad no es ruidosa, es firme